Imagina que estás caminando por un campo en Escandinavia. Es una noche de tormenta. El cielo se ilumina con relámpagos que parecen rasgar el tejido mismo de la realidad. El trueno retumba tan fuerte que lo sientes en el pecho, en los huesos, en algún lugar primitivo de tu cerebro que recuerda cuando tus ancestros temblaban ante estas mismas tormentas. Ahora imagina que eres un vikingo del siglo IX. No tienes explicación científica para lo que ves. No sabes que el trueno es solo el sonido del aire expandiéndose tras el paso de un rayo. Para ti, ese estruendo tiene una causa mucho más fascinante. Un dios pelirrojo, montado en un carro tirado por cabras, está surcando los cielos. Y en su mano empuña un martillo que puede destruir montañas. Ese martillo tiene un nombre: Mjolnir. Pero aquí está lo interesante. Cuanto más investigamos este objeto mítico, más preguntas surgen. ¿Por qué un martillo y no una espada? ¿Por qué su mango es demasiado corto? ¿Por qué puede regresar solo a la mano de su dueño? ¿Y qué significan esas descripciones antiguas que hablan de fuego del cielo y metal de las estrellas? Hoy vamos a explorar 20 secretos sobre Mjolnir que probablemente no conocías. Algunos te sorprenderán, otros te harán cuestionar dónde termina el mito y dónde comienza algo más extraño. Y al menos uno, te prometo, cambiará la forma en que miras las tormentas. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a mí, déjame un comentario con tu teoría favorita sobre los mitos nórdicos. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto. Porque aquí exploramos los misterios que la historia oficial prefiere no tocar. Ahora, cierra los ojos un momento. Huele el humo de una forja que arde con llamas más calientes que cualquier fuego terrenal. Escucha el golpe del metal contra el metal, un ritmo que ha resonado desde antes de que los humanos aprendieran a escribir. Siente el calor en tu rostro mientras dos figuras pequeñas y musculosas trabajan sin descanso en la oscuridad de una cueva. Estás a punto de presenciar el nacimiento del arma más legendaria de todos los tiempos. Bienvenido a la forja de los dioses. Cuando pensamos en armas divinas, asumimos que fueron creadas por los propios dioses. Pero Mjolnir no salió de las manos de Odín ni de Thor. Fue forjado por enanos, seres que habitaban en las profundidades de la tierra, en un mundo llamado Svartalfheim. Y no lo hicieron por devoción ni por mandato celestial. Lo hicieron por una apuesta, provocada por la criatura más traicionera de toda la mitología, Loki. La historia comienza, como tantas otras en la mitología nórdica, con Loki causando problemas. El dios del engaño había cortado el cabello dorado de Sif, esposa de Thor, como una broma cruel. Thor, furioso, amenazó con romper cada hueso del cuerpo de Loki si no solucionaba el desastre. Loki, astuto como siempre, prometió conseguir un cabello nuevo para Sif, pero no cualquier cabello. Uno forjado en oro que crecería como si fuera real. Para cumplir su promesa, Loki viajó a Svartalfheim, el reino de los enanos artesanos. Allí encontró a los hijos de Ivaldi, maestros herreros que aceptaron el encargo. Pero crearon algo más que cabello dorado. También forjaron el barco Skidbladnir, que podía plegarse y guardarse en un bolsillo, y la lanza Gungnir, que nunca fallaba su objetivo. Loki, incapaz de resistir una oportunidad para el caos, apostó su propia cabeza con otro par de enanos, los hermanos Sindri y Brokr, a que no podrían crear objetos superiores a los de los hijos de Ivaldi. Los hermanos aceptaron el desafío. Sindri colocó una piel de cerdo en la forja y le ordenó a Brokr que soplara los fuelles sin detenerse hasta que él regresara. Loki, transformado en mosca, picó a Brokr en el brazo, pero el enano no se detuvo. De la forja emergió Gulimbursti, un jabalí de cerdas doradas que brillaba en la oscuridad y podía correr más rápido que cualquier caballo. Luego Sindri colocó oro en la forja. Nuevamente ordenó a su hermano que no dejara de soplar. Loki, como mosca, picó a Brokr en el cuello, más fuerte esta vez. El enano tembló pero continuó.
De la forja emergió Draupnir, un anillo de oro que cada 9 noches goteaba 8 anillos idénticos. Finalmente, Sindri colocó hierro en la forja. Esta vez las llamas ardían con una intensidad que parecía venir del corazón mismo de una estrella. Loki, desesperado, picó a Brokr en el párpado, haciendo que la sangre le cegara momentáneamente. El enano levantó la mano para limpiarse el ojo, y en ese instante los fuelles dejaron de soplar. Cuando Sindri sacó la creación de la forja era un martillo. Un martillo magnífico, de una solidez imposible, con runas grabadas en su cabeza que parecían brillar con luz propia. Pero había un problema. El mango era demasiado corto. Los enanos presentaron sus creaciones ante los dioses. A pesar del defecto del mango, Mjolnir fue declarado el objeto más valioso, porque con él Thor podía defender Asgard de los gigantes. Los hermanos Sindri y Brokr ganaron la apuesta. Loki técnicamente debía perder su cabeza, pero argumentó que no había apostado su cuello, solo su cabeza. Los enanos, frustrados, se conformaron con coserle los labios. Los arqueólogos han encontrado más de 1000 amuletos de Mjolnir en excavaciones por toda Escandinavia, datados entre los siglos IX y XI de nuestra era. Muchos de estos pequeños martillos de bronce, plata u oro fueron hallados en tumbas, sugiriendo que eran tanto adornos como objetos de protección espiritual. Pero aquí hay algo curioso. Los enanos en la mitología nórdica no eran criaturas simpáticas de cuentos de hadas, eran seres asociados con la muerte, con las profundidades de la tierra, con secretos que los humanos no debían conocer. Que el arma más poderosa del panteón nórdico fuera creada por ellos y no por los dioses nos dice algo sobre cómo los vikingos entendían el poder. No venía de arriba, del cielo. Venía de abajo, de la oscuridad, del conocimiento oculto. Y ese mango corto, ese defecto causado por la interferencia de Loki, se convertiría en la característica más reconocible del martillo. A veces, los errores crean iconos. Los textos antiguos hablan del hierro de Mjolnir con una reverencia especial. No era hierro común, extraído de las entrañas de la tierra. Era algo diferente, algo que había caído del cielo, algo que ardía con el fuego de mundos distantes. Y cuando los científicos modernos examinan este detalle mítico, descubren una coincidencia que eriza la piel. Los vikingos realmente usaban hierro meteórico para sus objetos más sagrados. El hierro meteórico es distinto del hierro terrestre, de maneras que los antiguos habrían notado inmediatamente. Contiene níquel en proporciones que no se encuentran en la Tierra, lo que le da propiedades únicas. No se oxida de la misma manera. Tiene un patrón cristalino llamado figuras de Widmanstatten, que no puede ser replicado por ningún proceso de forja humana. Y lo más importante para nuestros ancestros, literalmente cayó del cielo. En el Museo Nacional de Dinamarca se conserva una daga vikinga cuya hoja fue analizada y confirmada como hierro meteórico. Los egipcios, milenios antes, habían fabricado joyas y armas ceremoniales con este mismo material, incluyendo el famoso puñal encontrado en la tumba de Tutankamón. Para las culturas antiguas, el hierro que caía de las estrellas era un regalo de los dioses, o quizás de algo aún más misterioso. La Edda poética, compilada en el siglo XIII pero basada en tradiciones orales mucho más antiguas, describe la forja de Mjolnir en términos que sugieren temperaturas imposibles. Las llamas de la forja de los enanos no eran fuego normal. Eran alimentadas por el calor de Muspelheim, el reino del fuego primordial que existía antes de la creación del mundo. Algunos investigadores han especulado que estas descripciones podrían ser interpretaciones míticas de procesos reales. El hierro meteórico tiene un punto de fusión extremadamente alto. Trabajarlo requería técnicas que los herreros comunes no dominaban. Los enanos, en este contexto, podrían representar una casta de artesanos especializados que guardaban celosamente los secretos de su oficio. Hay un término en nórdico antiguo, Harn ur himni, que significa literalmente hierro del cielo.
Este término aparece en varios textos para describir materiales de origen celestial. Los vikingos, observadores meticulosos del cielo para la navegación, habrían presenciado lluvias de meteoros y ocasionalmente encontrado los fragmentos que sobrevivían el paso por la atmósfera. Un meteoro del tamaño suficiente para producir un fragmento de hierro utilizable habría sido un evento espectacular. Una bola de fuego cruzando el cielo nocturno, un estruendo como el trueno, y luego el daisy, descubrimiento de una roca que no era de este mundo. Para una cultura que ya asociaba el trueno con Thor, la conexión habría sido inevitable. En 2018, investigadores suecos analizaron un amuleto de Mjolnir encontrado en Köbelev, Dinamarca, y descubrieron que contenía trazas de elementos consistentes con origen meteórico. No era prueba definitiva, pero sugería que al menos algunos objetos rituales vikingos incorporaban material extraterrestre. La idea de que Mjolnir fue forjado con el corazón de una estrella no es solo poesía. Es una posibilidad arqueometalúrgica que los científicos continúan investigando. Y hay algo profundamente evocador en ello. Que el arma del dios del trueno estuviera hecha del mismo material que atraviesa nuestra atmósfera en bólidos ardientes, conectando literalmente el cielo con la tierra. Los vikingos no tenían telescopios, no conocían la composición química de las estrellas, pero intuían algo que la ciencia moderna confirmaría, que el hierro que caía del cielo era especial, era diferente, era sagrado. Y lo incorporaron a su mitología de una manera que todavía nos hace preguntarnos cuánto sabían realmente. De todos los detalles sobre Mjolnir, ninguno es tan distintivo como su mango corto. No fue un diseño intencional, fue un accidente, un error causado por la interferencia de Loki en el momento más crítico de la forja. Pero ese defecto se convertiría en la característica más reconocible del martillo. Un recordatorio de que incluso las armas de los dioses llevan las marcas de sus imperfecciones. Cuando Loki, transformado en mosca, picó el párpado de Brokkr, el enano levantó la mano por un instante apenas perceptible. Ese instante fue suficiente. Los fuelles dejaron de soplar, la temperatura de la forja descendió fractalmente y el metal se solidificó antes de tiempo. El resultado fue un martillo cuyo mango solo podía ser empuñado con una mano, cuando debería haber sido un arma de dos manos. Sindri, al ver su creación, se lamentó del defecto, pero cuando Thor tomó el martillo, descubrió algo inesperado. El mango corto no era una debilidad, era una adaptación. Thor podía empuñar Mjolnir con una sola mano mientras sujetaba las riendas de su carro con la otra. Podía lanzarlo con mayor velocidad y precisión. Podía ocultarlo bajo su capa cuando la situación lo requería. Las representaciones artísticas de Mjolnir a través de los siglos muestran consistentemente esta proporción distintiva. En las piedras rúnicas de Gotland, datadas entre los siglos V y XI, los martillos grabados tienen cabezas masivas y mangos notablemente cortos. Los amuletos encontrados en tumbas vikingas replican esta forma con notable consistencia, sugiriendo que el defecto se había convertido en parte integral de la identidad del objeto. Hay una lección aquí que los vikingos parecían entender intuitivamente. La perfección no siempre es deseable. Un arma demasiado perfecta podría ser demasiado predecible. Las imperfecciones pueden convertirse en ventajas si se las abraza en lugar de lamentarlas. Thor, según los mitos, nunca intentó reforjar Mjolnir con un mango más largo. Aceptó el martillo tal como era, adaptó su estilo de combate a sus características únicas y lo convirtió en el símbolo más poderoso de su identidad divina. El error de Loki, irónicamente, contribuyó a crear algo más memorable de lo que la perfección habría logrado. En términos prácticos, un martillo de guerra con mango corto tiene ventajas reales. Es más fácil de maniobrar en espacios reducidos, genera más fuerza de impacto en relación a su peso. Puede ser usado tanto para golpes como para lanzamientos.
Los herreros vikingos reales favorecían martillos de proporciones similares para su trabajo, sugiriendo que la forma mítica de Mjolnir estaba basada en herramientas funcionales que conocían bien. Pero quizás el significado más profundo del mango corto es simbólico. Mjolnir no era solo un arma, era un símbolo de protección, de fertilidad, de bendición. Su forma imperfecta recordaba a los vikingos que incluso los dones divinos vienen con limitaciones, que el poder absoluto no existe, que debemos trabajar con lo que tenemos en lugar de lamentar lo que nos falta. La próxima vez que veas una representación de Mjolnir, mira el mango. Ese detalle aparentemente menor contiene una historia completa, de traición, de ingenio, de adaptación, y de la extraña manera en que los errores pueden convertirse en definiciones. Aquí llegamos a uno de los misterios más fascinantes de Mjolnir. Su peso selectivo. No era simplemente pesado. Era imposible de levantar para cualquiera que no fuera digno. Gigantes de fuerza incalculable fracasaban al intentar moverlo. Pero Thor y ocasionalmente otros elegidos podían alzarlo sin esfuerzo. ¿Qué determinaba esta dignidad? ¿Y qué clase de tecnología, magia o física desconocida podría producir tal efecto? Los textos nórdicos originales no describen un encantamiento de dignidad, exactamente como lo conocemos por las adaptaciones modernas. Esa adición específica proviene principalmente de los cómics de Marvel del siglo XX. Sin embargo, los mitos originales sí establecen que Mjolnir era extremadamente difícil de levantar para cualquiera que no fuera Thor, y que esta dificultad iba más allá del mero peso físico. En el Thrymskvida, uno de los poemas de la Edda poética, el gigante Thrym roba Mjolnir y exige a Freyja como esposa a cambio de devolverlo. Los dioses, en lugar de simplemente recuperar el martillo por la fuerza, elaboran un plan donde Thor se disfraza de novia. Esto sugiere que ni siquiera la fuerza combinada de los Aesir podía arrebatar el martillo de quien lo poseía, o que hacerlo tendría consecuencias catastróficas. Cuando Thrym, durante la falsa boda, coloca a Mjolnir en el regazo de la novia como parte del ritual de Tian, consagración, Thor inmediatamente lo toma y masacra a todos los gigantes presentes. El martillo reconoció a su dueño legítimo instantáneamente. En el Skaldskaparmal se narra que el gigante Hrungnir luchó contra Thor con un escudo de piedra y una masa del mismo material. A pesar de su fuerza descomunal, Hrungnir no intentó usar Mjolnir contra Thor, aunque habría sido la opción obvia si hubiera podido. La implicación es clara. No podía. ¿Qué constituía la dignidad necesaria para levantar el martillo? Los textos sugieren que estaba relacionada con el propósito. Thor era el protector de Asgard y Midgard, el defensor contra las fuerzas del caos. Su derecho a empuñar Mjolnir provenía de su función cósmica, no de su fuerza física o su linaje divino. Los vikingos creían en el concepto de Orlog, un destino o ley fundamental que gobernaba incluso a los dioses. Mjolnir, en este contexto, no era solo un arma. Era un instrumento del Orlog y solo podía ser usado por quien estuviera alineado con su propósito cósmico. Hay teorías alternativas más especulativas. Algunos entusiastas de los antiguos astronautas han sugerido que el mecanismo de Mjolnir podría representar una tecnología de reconocimiento biométrico descrita en términos míticos. La idea es intrigante, aunque carece de evidencia más allá de la interpretación creativa de los textos. Lo que sí sabemos es que los vikingos usaban amuletos de Mjolnir como símbolos de protección personal. Al llevarlos se identificaban con Thor, con su función protectora, con su dignidad de defensor. El amuleto no otorgaba poderes mágicos, pero sí una identidad, un propósito, una conexión con algo más grande que uno mismo. Y quizás eso es lo que realmente significa ser digno. No ser perfecto, no ser el más fuerte, sino estar comprometido con algo que trasciende el interés propio. Thor no era un dios amable ni particularmente sabio. Era irascible, a veces imprudente,
y disfrutaba de la batalla más de lo que quizás debería. Pero cuando Midgard estaba amenazado, él estaba allí. Siempre. En las películas y los cómics, Mjolnir es principalmente un arma de destrucción. Thor lo usa para derrotar enemigos, convocar rayos, devastar ejércitos. Pero en la mitología original, el martillo tenía una función igualmente importante y completamente diferente. Era un instrumento de bendición. Los vikingos usaban su símbolo para consagrar bodas, proteger nacimientos y honrar a los muertos. Mjolnir no solo quitaba vida, también la daba. El Trimskvida menciona específicamente que los gigantes traen Mjolnir para consagrar a la novia durante la ceremonia de matrimonio. Esta no era una invención poética. Refleja una práctica real vikinga. Los amuletos de martillo se colocaban en el regazo de las novias como símbolo de fertilidad y protección. El martillo que aplastaba cráneos de gigantes también bendecía úteros para la concepción. Esta dualidad puede parecer contradictoria para la mentalidad moderna, pero para los vikingos era perfectamente coherente. Thor era el dios del trueno, sí, pero también era el dios de la fertilidad, de la agricultura, del ciclo vital. Las tormentas que podían destruir cosechas también traían la lluvia que las hacía crecer. La misma fuerza que mataba también engendraba vida. En excavaciones arqueológicas de cementerios vikingos se han encontrado amuletos de Mjolnir colocados junto a los difuntos. En Birka, Suecia, uno de los asentamientos vikingos más importantes, más de 50 tumbas contenían estos pequeños martillos. No estaban allí para que los muertos se defendieran en el más allá. Estaban para consagrar su paso, para bendecir su viaje a Valhalla o a Hel. Hay registros de que los vikingos hacían la señal del martillo sobre la comida antes de comer, similar a cómo los cristianos se persignan. Esta práctica, llamada signa, invocaba la protección de Thor sobre el alimento y sobre quienes lo consumían. Era un acto de gratitud y de petición simultáneamente. Los nacimientos también eran consagrados con el símbolo del martillo. Un niño recién nacido era rociado con agua y se invocaba a Thor para que lo protegiera y le diera fuerza. Esta práctica tiene paralelismos obvios con el bautismo cristiano, y algunos historiadores especulan que pudo haber influido en cómo los vikingos posteriormente adoptaron y adaptaron el cristianismo. Adam de Bremen, un cronista alemán del siglo XI, describió un templo pagano en Uppsala, Suecia, donde había estatuas de Odín, Thor y Freyr. De Thor escribió que presidía el aire y gobernaba el trueno y el rayo, los vientos y las lluvias, el buen tiempo y las cosechas. No era solo un dios guerrero, era un dios de la vida cotidiana. Esta función bendecidora de Mjolnir explica por qué los vikingos resistieron tanto tiempo la conversión al cristianismo. No estaban simplemente aferrados a viejas supersticiones. Tenían un sistema completo de prácticas rituales centradas en Thor y su martillo, prácticas que marcaban los momentos más importantes de sus vidas: nacimiento, matrimonio, muerte. Cuando finalmente llegó la cruz, muchos vikingos la adoptaron junto con el martillo, no en lugar de él. Se han encontrado amuletos que combinan ambos símbolos y moldes que podían producir tanto cruces como martillos según la demanda del cliente. La transición no fue un reemplazo, sino una fusión, y el poder bendecidor de Mjolnir dejó su marca en el cristianismo escandinavo. De todas las propiedades mágicas de Mjolnir, ninguna desafía más las leyes de la física que su capacidad de regresar a la mano de Thor después de ser lanzado. No importaba la distancia, no importaba los obstáculos, el martillo siempre volvía. Era como si tuviera programado un sistema de retorno automático, una tecnología que no deberíamos encontrar en mitos de hace más de 1000 años. El Ken. Gylfaginning, parte de la Edda prosaica escrita por Snorri Sturluson en el siglo XIII, describe explícitamente esta capacidad. Mjolnir nunca falla al golpear aquello contra lo que es lanzado, y nunca vuela tan lejos que no regrese a su mano.
Snorri era cristiano y escribía sobre los mitos paganos con cierta distancia analítica, pero incluso él parece asombrado por esta descripción. ¿Cómo explicaban los vikingos este fenómeno? La respuesta corta es que no lo explicaban. Para ellos, era simplemente parte de la naturaleza divina del objeto. Los dioses no estaban sujetos a las mismas reglas que los mortales, y sus armas compartían esa exención. Pero los investigadores modernos han propuesto varias teorías. Algunos folcloristas sugieren que la propiedad de retorno está relacionada con el boomerang, un arma arrojadiza conocida en varias culturas del mundo. Aunque no hay evidencia de que los vikingos usaran boomerangs, es posible que oyeran historias de tales armas a través de sus extensas redes comerciales que llegaban hasta Bizancio y más allá. Otros investigadores han señalado que la descripción de Mjolnir retornando recuerda notablemente a los halcones entrenados para caza, que vuelven al guante del halconero después de capturar a su presa. Los vikingos practicaban la cetrería y podrían haber imaginado el martillo comportándose de manera similar, un proyectil viviente que regresa a su dueño. La interpretación más especulativa proviene del campo de los antiguos astronautas. Teóricos como Erich von Däniken han sugerido que muchas descripciones míticas de objetos voladores y armas mágicas podrían ser interpretaciones primitivas de tecnología avanzada. En este marco, Mjolnir sería un dron o proyectil guiado, y su capacidad de retorno sería simplemente programación automatizada. Esta teoría carece de evidencia arqueológica, pero tiene un atractivo innegable. Las descripciones de Mjolnir son extraordinariamente específicas sobre su comportamiento. No solo regresa, siempre regresa. No solo golpea, nunca falla. Esta precisión parece más propia de una especificación técnica que de un cuento de hadas. Thor usaba guantes especiales llamados Jarngreipr, guantes de hierro para empuñar Mjolnir. Esto se ha interpretado tradicionalmente como protección contra el poder abrumador del martillo. Pero también podría ser un mecanismo de control, una interfaz entre el usuario y el arma, similar a cómo los pilotos modernos usan guantes especiales para manejar ciertos controles sensibles. Lo que sí sabemos con certeza es que esta propiedad de retorno no era un detalle menor para los vikingos. Era central para su concepción de Mjolnir. Un arma que se pierde después de ser lanzada tiene un uso limitado. Un arma que siempre regresa es prácticamente invencible. Y hay algo poético en ello también. El trueno siempre retorna. Después de cada relámpago, escuchamos el retumbo que sigue. Thor y su martillo eran la personificación de ese ciclo eterno. El rayo que golpea, el trueno que regresa, una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Hay un malentendido común sobre Thor y sus poderes. Muchos creen que Thor lanza rayos directamente, que el relámpago brota de sus manos o de su cuerpo. Pero los textos originales sugieren algo diferente. Thor canaliza los rayos a través de Mjolnir. El martillo no es solo un arma física, es un conductor, un amplificador, un circuito que conecta al dios con las fuerzas elementales del cosmos. En la Edda prosaica se describe cómo Thor usa Mjolnir para generar truenos y relámpagos cuando golpea. La relación es causal. Primero el golpe del martillo, luego el estruendo celestial. Esto sugiere que el poder no reside enteramente en Thor, sino en la combinación de Thor y su arma. Esta distinción es significativa. En muchas mitologías, el dios del trueno tiene poderes inherentes que no dependen de objetos externos. Zeus lanza rayos con sus propias manos, formados por los cíclopes pero utilizados sin intermediarios. Indra, el dios hindú de las tormentas, empuña el Vajra, pero también tiene poder sobre el clima independientemente de él. Thor, en cambio, parece depender de Mjolnir de una manera más integral. Cuando el martillo es robado en el Strímskvida, los dioses entran en pánico no porque Thor sea incapaz de luchar, sino porque sin el martillo, Asgard queda vulnerable. El arma y el dios están vinculados de manera que trasciende la mera propiedad.
Los teóricos de los antiguos astronautas han señalado que esta descripción recuerda a un dispositivo de canalización de energía. Thor sería el operador, Mjolnir sería el instrumento, y los rayos serían la energía que se procesa a través del sistema. Es una interpretación controvertida, pero tiene la ventaja de explicar por qué Thor sin el martillo es significativamente menos poderoso. Hay paralelos interesantes con otras culturas. El Vajra de Indra, mencionado anteriormente, es descrito como un arma de rayo que el dios empuña. La palabra Vajra en sánscrito significa tanto rayo como diamante, sugiriendo un objeto de poder y dureza extremos. Algunos investigadores han propuesto conexiones históricas entre las tradiciones védica y nórdica, dado que ambas derivan del tronco indoeuropeo común. Los vikingos tenían un conocimiento práctico del rayo que era notable para su época. Sabían que los rayos golpeaban preferentemente objetos altos y puntiagudos. Sabían que el metal atraía los rayos. Sus barcos llevaban masteleros de hierro que actuaban inadvertidamente como pararrayos primitivos. Este conocimiento empírico podría haber informado su concepción de Mjolnir como conductor de electricidad atmosférica. En la iconografía nórdica, Thor aparece frecuentemente con rayos emanando de Mjolnir en el momento del impacto. Las piedras rúnicas de Hunestad, en Suecia, muestran figuras que algunos arqueólogos identifican como Thor con líneas zigzagueantes que representan relámpagos. El martillo es siempre el punto focal, el origen de la energía. Curiosamente, los vikingos también asociaban el roble con Thor, y el roble es el árbol que con mayor frecuencia es golpeado por rayos en el norte de Europa. Los bosques sagrados dedicados a Thor consistían principalmente en robles. Los vikingos observaron esta conexión y la incorporaron a su mitología, creando una red de asociaciones entre el dios, el martillo, el rayo y el árbol. El trueno y el relámpago eran, para los vikingos, manifestaciones visibles de Thor ejerciendo su poder a través de Mjolnir. Cada tormenta era una batalla, cada rayo un golpe del martillo, cada trueno el eco de su furia contra los gigantes del caos. Y en el centro de todo, el martillo de mango corto, canalizando fuerzas que los mortales solo podían presenciar con asombro. El cosmos nórdico no era un universo único, sino 9 mundos conectados por el árbol Yggdrasil. Los dioses viajaban entre estos reinos con una facilidad que los mortales no compartían. Y según algunas tradiciones, Mjolnir tenía el poder de romper las barreras entre estos mundos, de abrir portales que permitían a Thor moverse a través del cosmos con una velocidad imposible. Los 9 mundos de la cosmología nórdica eran Asgard, hogar de los Aesir; Vanaheim, hogar de los Vanir; Alfheim, reino de los elfos de luz; Midgard, el mundo de los humanos; Jotunheim, tierra de los gigantes; Nidavellir o Svartalfaheim, hogar de los enanos; Niflheim, reino del hielo primordial; Muspelheim, reino del fuego primordial; y Hel, el dominio de los muertos. Thor viajaba frecuentemente entre estos mundos, especialmente a Jotunheim, donde luchaba contra los gigantes que amenazaban el orden cósmico. En algunos textos se describe cómo llegaba a estos lugares distantes con una rapidez imposible, sugiriendo un medio de transporte más sofisticado que su carro tirado por cabras. El Skaldskaparmal narra varios viajes de Thor a Jotunheim, y de regreso que parecen ocurrir en tiempos muy cortos. Aunque las distancias en la cosmología nórdica no son precisas, la velocidad implícita de estos viajes sugiere algo más que simple vuelo o carrera. Algunos investigadores han propuesto que Mjolnir tenía la capacidad de abrir caminos a través de las barreras dimensionales. Esta interpretación se basa en parte en el papel del martillo como consagrador. Si podía abrir la puerta entre la vida y la muerte en funerales, ¿por qué no podría abrir puertas entre otros estados de existencia? En la física moderna existe el concepto teórico del puente de Einstein-Rosen, comúnmente llamado agujero de gusano, un atajo a través del espacio-tiempo que conectaría puntos distantes del universo.
Si interpretamos los 9 mundos como regiones del cosmos o dimensiones paralelas, la capacidad de Mjolnir de facilitar el viaje entre ellos adquiere un matiz sorprendentemente científico. Esta es, por supuesto, una especulación extrema. Los vikingos no conocían la relatividad de Einstein ni la física cuántica, pero describieron en sus propios términos algo que se asemeja notablemente a conceptos que la ciencia moderna apenas comienza a teorizar. El Bifrost, el puente arcoíris que conectaba a Midgard con Asgard, es la estructura dimensional más famosa de la mitología nórdica. Pero el Bifrost tenía limitaciones. Era vigilado por Heimdall, requería permiso para cruzarlo, y los gigantes no podían usarlo. Mjolnir, en cambio, ofrecía a Thor una ruta alternativa, menos elegante quizás, pero más directa y violenta, como correspondía al dios del trueno. En los relatos de batallas entre Thor y los gigantes, el martillo a veces parece crear efectos que van más allá del simple impacto físico. Los enemigos no solo son golpeados, son despedazados, dispersados, enviados a lugares no especificados. Algunos folcloristas han interpretado esto como destrucción total, pero otros sugieren que podría representar desplazamiento dimensional, un exilio a otros planos de existencia. Si Mjolnir realmente tenía poder sobre las fronteras entre mundos, esto explicaría por qué era tan valioso para la defensa de Asgard. No era solo un arma contra los gigantes, era un instrumento de control sobre el tránsito cósmico, capaz de cerrar caminos tan efectivamente como de abrirlos. Los vikingos eran maestros navegantes, cruzaban océanos sin mapas, orientándose por las estrellas, el sol, el vuelo de las aves, el color del agua. Pero incluso los mejores navegantes pueden perderse cuando las tormentas oscurecen el cielo y las olas desorientan los sentidos. Según algunas tradiciones, Mjolnir servía a Thor como una brújula que funcionaba incluso en el caos más absoluto, siempre señalando el camino correcto a través del cosmos. Esta capacidad de orientación no está documentada explícitamente en los textos principales de la Edda, pero aparece en tradiciones folclóricas posteriores y en interpretaciones de ciertos pasajes ambiguos. El concepto tiene sentido en el contexto de una cultura obsesionada con la navegación y la exploración. Los vikingos desarrollaron herramientas de navegación notablemente avanzadas para su época. La piedra solar, o Solarstein, mencionada en sagas islandesas, era probablemente un cristal de calcita que permitía localizar el sol incluso en días nublados. Réplicas modernas de este instrumento han demostrado su efectividad. Los vikingos también usaban unas tablas llamadas Sun Shadow Boards para calcular la latitud. Si tenían tecnología de navegación tan sofisticada en el mundo real, no es sorprendente que atribuyeran poderes orientadores aún mayores a las herramientas de sus dioses. Mjolnir, como brújula cósmica, sería la versión divina de la piedra solar. Un instrumento que nunca fallaba, que funcionaba en cualquier condición, que siempre mostraba el camino. En el Una Himiskvida, Thor viaja a los confines del mundo para pescar a la serpiente Jormungandr. El poema describe un viaje a través de aguas cada vez más oscuras y extrañas, hasta regiones donde la realidad misma parece descomponerse. Thor llega a su destino y regresa, lo que implica algún medio de navegación a través de condiciones que desorientarían a cualquier viajero. Los chamanes siberianos, con quienes los pueblos nórdicos tuvieron contacto a través de los Sami del norte, usaban tambores rituales como mapas del cosmos, con representaciones de los diferentes mundos y los caminos entre ellos. Es posible que ideas similares influyeran en la concepción nórdica de herramientas que ayudaban a navegar entre reinos. Hay una teoría especulativa que conecta Mjolnir con la polaridad magnética. Los vikingos conocían la magnetita, aunque no está claro cuánto entendían sobre sus propiedades direccionales. Si alguna vez observaron que ciertos minerales de hierro tendían a orientarse en direcciones específicas, podrían haber incorporado esta observación a su mitología.
El hierro meteórico del que posiblemente estaba hecho Mjolnir, según algunas tradiciones, a menudo tiene propiedades magnéticas inusuales debido a su composición y a las condiciones de su formación en el espacio. Un objeto de este material podría comportarse de maneras que parecerían mágicas para observadores precientíficos. Lo que hace esta idea particularmente atractiva es su coherencia con el carácter de Thor. El dios del trueno era un protector, un guía, alguien que mantenía el orden contra el caos. Un martillo que no solo destruía enemigos, sino que también mostraba el camino, sería la herramienta perfecta para tal función. Y para los vikingos que se aventuraban en mares desconocidos, rezando a Thor para que calmara las tormentas o al menos los guiara a través de ellas, la idea de un martillo brújula divino habría sido profundamente reconfortante. Damos por sentado que Mjolnir fue creado para Thor. Pero algunos textos sugieren algo más misterioso, que el martillo existía antes de que Thor naciera, que esperaba en algún lugar del cosmos a su portador destinado, que la creación por los enanos fue menos un acto de forja y más un acto de manifestación de algo que siempre había existido. Esta idea aparece en fragmentos y alusiones más que en declaraciones explícitas. La mitología nórdica, a diferencia de la griega o la romana, no nos llegó en tratados sistemáticos, sino en poemas, sagas y tradiciones orales que fueron compilados siglos después de que la religión pagana declinara. Muchas contradicciones y misterios surgen de esta transmisión fragmentaria. En el Völuspá, el poema visionario que abre la Edda poética, una volva o profetisa narra la historia del cosmos desde la creación hasta el Ragnarok. En su descripción del orden cósmico hay referencias a armas y tesoros que parecen existir como parte fundamental de la estructura del universo, no como creaciones posteriores. Los enanos, en varios textos, son descritos no como inventores, sino como descubridores, como seres que dan forma a cosas que ya existen en potencia. El oro que usaban para sus creaciones venía de fuentes primordiales. El hierro era extraído de las entrañas de una tierra que existía desde antes del tiempo. Sus forjas canalizaban fuego de Muspelheim, el reino del fuego primordial. Si Mjolnir fue forjado de esta manera, como la actualización de algo latente más que como la creación de algo nuevo, entonces su existencia precedería a la de cualquier dios individual. Thor no habría recibido un arma hecha para él. Habría heredado un artefacto que siempre estuvo destinado a encontrarlo. Esta perspectiva tiene paralelos en otras mitologías. Excalibur, la espada del rey Arturo, no fue forjada para Arturo, sino que lo esperaba, ya sea en la piedra o en el lago, lista para el rey legítimo. El anillo Andvaranaut de la mitología nórdica tenía una historia propia antes de pasar por las manos de Sigurd. Los objetos de poder a menudo tienen agencia y destino propios. En el hinduismo, el concepto de Astra se refiere a armas divinas que existen en un plano superior y solo se manifiestan cuando un portador digno las invoca. Los guerreros no creaban astras, las recibían de los dioses después de demostrar su valor. Hay una similitud estructural con cómo Mjolnir parece funcionar en la tradición nórdica. Si aceptamos esta interpretación, cambia nuestra comprensión de la relación entre Thor y su martillo. No es la relación entre un artesano y su herramienta, ni entre un guerrero y su arma. Es algo más parecido a un vínculo predestinado, donde el dios y el martillo estaban siempre destinados a encontrarse y unirse. El Orlog nórdico, ese destino fundamental que ni los dioses podían alterar, habría decretado desde el principio que existiría un martillo de trueno y que existiría un dios del trueno para empuñarlo. La historia de la forja sería entonces la narración mítica de cómo ese destino se manifestó en el tiempo lineal. Esto explicaría también la profunda conexión entre Thor y Mjolnir, una conexión que va más allá de la propiedad o incluso del afecto. Son, en cierto sentido, dos aspectos de una misma realidad cósmica. El trueno y el instrumento del trueno, inseparables desde antes de que el tiempo comenzara.
Las runas no eran simplemente un alfabeto para los vikingos. Eran símbolos de poder, cada uno conteniendo una fuerza que podía ser invocada por quienes conocieran los secretos. Odín mismo había colgado del árbol Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, sacrificándose a sí mismo para obtener el conocimiento de las runas. Y según algunas tradiciones, Mjolnir llevaba grabadas runas que activaban y controlaban su poder. La Edda poética menciona que los objetos mágicos nórdicos a menudo llevaban inscripciones rúnicas. En el Tjastatischne, Sigurdrifumal, la Valquiria. Sigurdrifa instruye al héroe Sigurd sobre cómo usar runas para diversos propósitos. Runas de victoria grabadas en espadas, runas de protección, runas de curación. El poder no estaba solo en el objeto, sino en las palabras escritas sobre él. Aunque no hay una descripción detallada de las runas específicas de Mjolnir en los textos que sobreviven, varios amuletos de martillo encontrados por arqueólogos llevan inscripciones. El más famoso es el amuleto de Köbelev, encontrado en Dinamarca en 2014, que tiene grabada la palabra Hmar, una forma abreviada de Hamar, que significa martillo en nórdico antiguo. Esta fue la primera confirmación arqueológica de que los vikingos realmente llamaban a estos amuletos por el nombre del arma de Thor. Las runas usadas por los vikingos pertenecían al sistema conocido como Futhark, nombrado así por las primeras 6 letras, F, U, T, H, A, R, K. Existían 24 runas en el Futhark antiguo, cada una con significados que iban más allá de su valor fonético. Turisas, la tercera runa, estaba directamente asociada con Thor y con los gigantes. Su forma recuerda un martillo o una espina. Su significado incluía protección agresiva, fuerza destructiva dirigida y el poder de romper obstáculos. Si Mjolnir llevaba una runa principal, Turisas sería la candidata obvia. Sowilo, la runa del sol, representaba victoria, poder y éxito. Los vikingos la usaban en amuletos de guerra. Raido significaba viaje y movimiento, apropiada para un arma que siempre regresaba. Ingwas representaba fertilidad y potencial contenido, coherente con el papel de Mjolnir en bendiciones matrimoniales. Los especialistas en runología han especulado sobre qué combinación de runas habría sido apropiada para el martillo de Thor. Una secuencia que incluyera Turisas para el poder, Sowilo para la victoria, Raido para el retorno y Algis para la protección formaría un encantamiento coherente con las capacidades descritas del arma. En 2021, investigadores usando tecnología de imagen avanzada examinaron varios amuletos de Mjolnir en busca de inscripciones no visibles a simple vista. Encontraron marcas que podrían ser runas desgastadas o símbolos deliberadamente ocultos. La investigación continúa, pero sugiere que los vikingos podrían haber inscrito mensajes secretos en estos objetos sagrados. La idea de runas ocultas tiene un atractivo adicional. Implicaría que el poder de Mjolnir no era inherente al objeto físico, sino que dependía de un código, una programación escrita. Quien conociera las runas correctas podría, teóricamente, crear otros objetos de poder similar, o desactivar el existente. Esto nos lleva a una pregunta inquietante que los vikingos probablemente se plantearon. ¿Qué pasaría si las runas de Mjolnir fueran borradas o alteradas? ¿Perdería el martillo su poder? ¿Se volvería incontrolable? La mitología no responde directamente, pero el mero hecho de que podamos formular la pregunta sugiere que los vikingos veían a Mjolnir como algo más que un objeto mágico simple. Hay momentos en los mitos donde Mjolnir parece actuar con voluntad propia, no simplemente obedeciendo a Thor, sino tomando decisiones, eligiendo cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil. Es como si el martillo tuviera una forma de conciencia, un criterio propio que determinaba su comportamiento. ¿Era esto solo licencia poética? ¿O los vikingos realmente creían que el arma estaba, de alguna manera, viva? El concepto de objetos con voluntad propia no era extraño para los vikingos.
Las espadas tenían nombres y personalidades. Sigurd empuñaba a Gram, que había sido forjada con un propósito específico. La espada Tyrfing de las sagas estaba maldita y exigía derramar sangre cada vez que era desenvainada. Los objetos poderosos no eran herramientas pasivas, eran entidades con las que uno formaba relaciones. En el Thrymskvida, cuando Mjolnir es colocado en el regazo de Thor disfrazado de novia, el martillo parece reconocer a su dueño inmediatamente. Thor no tuvo que reclamar el arma verbalmente ni realizar ningún gesto especial. El martillo simplemente respondió a su presencia, como un perro que reconoce a su amo. Esta capacidad de reconocimiento va más allá de la mera magia. Implica algún tipo de percepción, de discernimiento. Mjolnir pudo distinguir a Thor de Freyja, a pesar de que Thor llevaba el vestido y el velo de la diosa. Vio a través del disfraz de una manera que sugiere una forma de conocimiento. En tradiciones chamánicas de Siberia y el Ártico, con las que los pueblos nórdicos tuvieron contacto, los objetos rituales a menudo se consideraban habitados por espíritus. Un tambor chamánico no era solo un instrumento, era una entidad que ayudaba al chamán en sus viajes espirituales. Es posible que los vikingos tuvieran creencias similares sobre los objetos sagrados. Algunos teóricos han propuesto que Mjolnir podría representar una forma de inteligencia artificial primitiva descrita en términos míticos. Esta interpretación popular entre los entusiastas de los antiguos astronautas sugiere que el martillo tenía sistemas de reconocimiento y toma de decisiones incorporados, similar a cómo los drones modernos pueden identificar objetivos y actuar autónomamente. Es una especulación extrema, pero tiene un atractivo narrativo. Explicaría no solo el reconocimiento de Thor, sino también la capacidad del martillo de juzgar dignidad, de regresar siempre a la mano correcta, de funcionar como extensión perfecta de la voluntad de su portador. Los estoicos griegos creían en el pneuma, un aliento vital que animaba todas las cosas, incluso las aparentemente inanimadas. Los neoplatónicos hablaban de almas en diferentes niveles de realidad, algunas tan básicas que habitaban en piedras y metales. Estas ideas filosóficas circulaban por el mundo mediterráneo y podrían haber influido indirectamente en la concepción nórdica de objetos animados. Lo que es innegable es que los vikingos trataban a Mjolnir con un respeto que iba más allá de su utilidad práctica. Los amuletos no eran simplemente adornos, eran compañeros, protectores, entidades que requerían trato apropiado. Había formas correctas e incorrectas de manejarlos, de invocarlos, de relacionarse con ellos. Y quizás eso es lo que realmente significa que Mjolnir tuviera conciencia. No que pensara como un ser humano, sino que existía en un tipo de relación con quienes lo usaban. Una relación que requería reciprocidad, respeto y reconocimiento mutuo. Cuando el cristianismo llegó a Escandinavia, no vino solo con palabras de salvación. Vino con espadas, con tributos forzados, con la destrucción de templos y la quema de bosques sagrados. Los vikingos que resistieron esta imposición encontraron en Mjolnir un símbolo de identidad, de desafío, de negativa a abandonar las creencias de sus ancestros. La cristianización de Escandinavia fue un proceso gradual y a menudo violento que se extendió aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo XII. Los reyes que se convertían al cristianismo frecuentemente lo hacían por razones políticas, buscando alianzas con poderes cristianos del sur. Sus súbditos no siempre compartían este entusiasmo. La evidencia arqueológica muestra un aumento dramático en la producción de amuletos de Mjolnir precisamente durante el período de cristianización. En Suecia, los hallazgos de estos amuletos se concentran en los siglos X y XI, cuando la presión cristiana era más intensa. No es coincidencia, los vikingos estaban afirmando activamente su identidad religiosa frente a la amenaza de asimilación. Se han encontrado moldes que podían producir tanto cruces como martillos, sugiriendo que los artesanos atendían ambos mercados. Esto indica una sociedad en transición, donde las lealtades religiosas estaban divididas y
Muchos individuos probablemente mantenían creencias mixtas. Hay amuletos que combinan ambos símbolos: cruces con forma de martillo, martillos con decoraciones que recuerdan cruces. Estos objetos híbridos revelan la complejidad del proceso de conversión, donde las personas no simplemente abandonaban una fe por otra, sino que negociaban nuevas síntesis. Adam de Bremen, el cronista alemán que visitó el templo pagano de Uppsala, describió los sacrificios que allí se realizaban y la resistencia de los suecos a abandonar a sus dioses. Escribió con una mezcla de horror y fascinación, documentando una religión que sus lectores cristianos consideraban diabólica, pero que claramente tenía una vitalidad y una profundidad que no podía ser ignorada. Los vikingos que llevaban amuletos de Mjolnir no estaban haciendo solo una declaración religiosa. Estaban haciendo una declaración política, cultural, identitaria. Decían: «Soy de la antigua fe. No me inclino ante el dios del sur. Mis ancestros lucharon con Thor, y yo lucho con él todavía». Este simbolismo de resistencia tiene ecos en la historia posterior. Durante la ocupación nazi de Noruega, algunos noruegos llevaban amuletos de Mjolnir como símbolo de resistencia, rechazando la apropiación nazi de los símbolos nórdicos. El martillo representaba lo auténticamente escandinavo frente a la perversión ideológica del invasor. En la actualidad, el símbolo continúa siendo complejo. Es usado legítimamente por practicantes de religiones nórdicas reconstruidas, pero también ha sido apropiado por grupos de supremacía blanca. Esta tensión refleja la eterna lucha sobre quién tiene derecho a definir el significado de los símbolos ancestrales. Lo que permanece constante es el poder del símbolo para representar resistencia, ya sea contra el cristianismo medieval, contra el nazismo del siglo XX o contra la homogeneización cultural del XXI. Mjolnir sigue siendo un grito silencioso de desafío. No olvidamos, no nos rendimos, los viejos dioses todavía tienen voz. Hay una idea que resurge periódicamente en círculos alternativos, que Mjolnir no es simplemente un mito, sino un objeto real que existió y que quizás todavía existe, oculto en algún lugar de la Tierra, esperando ser descubierto. Esta teoría combina arqueología especulativa, interpretación literal de los mitos y una dosis generosa de esperanza en lo maravilloso. Los defensores de esta idea señalan que muchos objetos míticos han resultado tener bases reales. Troya fue considerada ficción hasta que Heinrich Schliemann la excavó en el siglo XIX. El Arca de la Alianza aparece en registros históricos más allá de la Biblia. El Santo Grial, aunque probablemente no existe como objeto literal, ha inspirado búsquedas que han descubierto artefactos medievales fascinantes. ¿Por qué no podría Mjolnir, o al menos el objeto que inspiró la leyenda, estar enterrado en algún lugar de Escandinavia? Los vikingos tenían la costumbre de enterrar objetos valiosos, ya sea como ofrendas a los dioses o como depósitos de seguridad. Los famosos tesoros vikingos, como el de Hidensee o el de Cuerdale, contenían objetos de valor incalculable que sus dueños escondieron y nunca recuperaron. Si existió un martillo ceremonial extraordinariamente importante, podría haber corrido la misma suerte. Hay registros de objetos rituales siendo enterrados deliberadamente cuando el cristianismo llegó para protegerlos de la destrucción por parte de los misioneros. Los Landnámabók de Islandia describen casos donde ídolos paganos fueron escondidos o arrojados al mar para evitar su profanación. Un objeto tan importante como el martillo de Thor sería candidato principal para este tipo de ocultamiento. Desde una perspectiva más especulativa, algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que los dioses nórdicos eran visitantes extraterrestres y que sus armas mágicas eran tecnología avanzada. En este marco, Mjolnir sería un artefacto alienígena que podría haber sido dejado en la Tierra, consciente o accidentalmente, cuando estos visitantes partieron. Hay sitios en Escandinavia que los investigadores alternativos consideran candidatos para ocultar tal tesoro.
Gamla Uppsala en Suecia, antiguo centro de culto pagano, ha sido excavado solo parcialmente. La isla de Gotland contiene cientos de sitios arqueológicos sin explorar. Islandia, colonizada por vikingos que huían de la cristianización, podría albergar objetos escondidos por paganos devotos. En 2016, arqueólogos usando detectores de metales encontraron en Noruega un depósito de armas de la Edad de Bronce, incluyendo hachas y espadas, que había permanecido oculto durante más de 3000 años. Este descubrimiento demuestra que objetos pueden permanecer enterrados durante milenios sin ser detectados, incluso en áreas relativamente pobladas. Por supuesto, la probabilidad de que exista un Mjolnir literal con poderes mágicos o tecnológicos es extremadamente baja desde cualquier perspectiva científica convencional. Pero la búsqueda misma tiene valor, inspira exploración, financia excavaciones y ocasionalmente produce descubrimientos genuinamente importantes, aunque diferentes de lo esperado. Y hay algo profundamente humano en la esperanza de que los mitos sean más que historias, que los dioses dejaran algo tangible, algo que podríamos tocar y conocer y quizás, de alguna manera, usar. Mjolnir es comúnmente entendido como un arma de destrucción, pero su función en la cosmología nórdica era mucho más fundamental. Era un instrumento de orden, una herramienta para mantener el equilibrio cósmico entre las fuerzas del caos y las de la creación. Sin Mjolnir, el universo mismo estaría en peligro. El cosmos nórdico era un lugar de tensión perpetua. Los gigantes de Jotunheim representaban el caos primordial que existía antes de la creación y que constantemente amenazaba con reclamar lo que había sido construido. Los dioses de Asgard representaban el orden, pero ese orden era precario, mantenido solo por vigilancia constante y fuerza cuando era necesario. Thor, con Mjolnir, era la primera línea de defensa. Cada gigante derrotado era una victoria contra la entropía. Cada tormenta que purificaba el aire era un acto de renovación cósmica. El trueno no era solo un fenómeno atmosférico, era el sonido del orden siendo mantenido. Esta función de mantenimiento del equilibrio tiene paralelos en otras tradiciones. En el hinduismo, Vishnu preserva el Dharma, el orden cósmico, interviniendo cuando el equilibrio se inclina demasiado hacia un lado. En la mitología egipcia, el faraón mantenía el Ma'at, el equilibrio universal, a través de rituales y acciones correctas. Thor y Mjolnir cumplían una función similar en el contexto nórdico. El Ragnarok, el fin del mundo nórdico, se desencadenaría precisamente cuando este equilibrio fallara definitivamente. Los gigantes marcharían sobre Asgard, los dioses morirían y el cosmos sería destruido para renacer después. En esta batalla final, Thor enfrentaría a la serpiente Jormungandr con Mjolnir, logrando matarla pero sucumbiendo él mismo al veneno. El arma cumpliría su función hasta el último momento. Es significativo que Thor no buscara destruir a los gigantes completamente. Los combatía, los derrotaba, los mantenía a raya, pero nunca emprendía una guerra de exterminio. Esto sugiere que los vikingos entendían que el caos era necesario, que un orden sin ninguna tensión contraria sería tan muerto como el caos puro. Mjolnir, en este contexto, no era tanto un arma de destrucción como un instrumento de regulación. Aplicaba fuerza donde era necesaria para mantener el equilibrio, no para eliminar uno de los lados de la ecuación. Era más parecido a un termostato que a un fuego. Los filósofos presocráticos griegos, especialmente Heráclito, desarrollaron ideas similares sobre la guerra de opuestos que mantiene el cosmos. El conflicto es el padre de todas las cosas, escribió. No está claro si hubo influencia directa entre las tradiciones griega y nórdica, pero ambas llegaron independientemente a una comprensión del universo como campo de tensiones dinámicas. Para los vikingos, viviendo en un entorno hostil donde las tormentas podían destruir cosechas y los inviernos matar de hambre, la idea de un dios que mantenía el equilibrio mediante fuerza controlada resonaba profundamente. Thor no era un dios de la paz,
Era un dios de la paz posible, esa paz que solo puede existir cuando hay alguien dispuesto y capaz de defenderla. Regresamos al hierro meteórico, pero esta vez con una pregunta diferente. ¿Y si Mjolnir no solo estaba hecho de material meteórico, sino que la idea misma del martillo divino surgió de presenciar la caída de un meteorito? Un bólido cruzando el cielo nocturno, seguido de trueno y fuego, sería un evento que exigiría explicación. Los registros chinos y babilónicos documentan lluvias de meteoros y bólidos desde hace más de 3000 años. Los vikingos, aunque no dejaron registros escritos similares, habrían presenciado los mismos eventos celestes. Una caída de meteorito particularmente espectacular podría haber inspirado la concepción de un arma arrojada desde el cielo. En 1908, un evento conocido como el de Tunguska devastó más de 2000 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Fue causado por un objeto que explotó en la atmósfera con la fuerza de una bomba nuclear. Eventos similares, aunque menores, ocurren regularmente. Un vikingo que presenciara algo así naturalmente lo interpretaría como la furia de Thor. Hay cuentos folclóricos escandinavos que hablan de piedras de trueno, rocas que supuestamente cayeron del cielo durante tormentas. Algunos de estos objetos conservados en colecciones de museos han resultado ser hachas de piedra neolíticas que los campesinos posteriores encontraron y malinterpretaron. Pero otros podrían haber sido genuinos meteoritos. El patrón de pensamiento sería este. El rayo golpea durante la tormenta. Un objeto aparece donde no había nada antes. Ese objeto es de un material extraño y denso. La conclusión natural sería que el rayo dejó el objeto, o que el objeto causó el rayo. De ahí a imaginar un dios que lanza martillos de trueno, hay solo un pequeño paso. En la región de Campo del Cielo, Argentina, los indígenas conocían desde hace siglos un campo de meteoritos que llamaban Pigüem Nonraltá, que significa campo del cielo en su lengua. Creían que los fragmentos eran proyectiles de los dioses. Culturas separadas por océanos llegaron a interpretaciones similares de los mismos fenómenos. Los meteoritos de hierro tienen características que los harían particularmente impresionantes para culturas de la Edad del Hierro. Son más pesados que el hierro terrestre del mismo tamaño debido a su densidad. No se corroen de la misma manera. Tienen esa superficie peculiar llamada regmagliptos, las marcas de fusión que parecen huellas dactilares gigantes. Un objeto así no podía ser de este mundo. Si un meteorito de hierro cayó en Escandinavia durante el período formativo de la mitología nórdica, digamos entre el primer milenio antes de nuestra era y los primeros siglos después, podría haber sido incorporado a las creencias existentes sobre Thor y el trueno. El objeto físico se convertiría en la evidencia tangible del poder del dios. No tenemos evidencia directa de tal evento, pero tampoco tenemos registros escritos del período relevante. Los mitos orales se desarrollaron durante siglos antes de ser escritos, y los eventos que los inspiraron se perdieron en las brumas del tiempo. El meteorito, si existió, podría haber sido fundido, perdido o enterrado, dejando solo la leyenda que engendró. En las historias más conocidas, Mjolnir pertenece exclusivamente a Thor. Pero los mitos nórdicos contienen episodios donde otros seres intentaron o lograron usar el martillo, revelando tanto los límites como las posibilidades de esta arma legendaria. No todos los que tocaron Mjolnir fueron destruidos. Algunos, brevemente, lo empuñaron. El caso más famoso es el del gigante Thrym, quien logró robar Mjolnir mientras Thor dormía. El hecho de que pudiera moverlo sugiere que la restricción de dignidad no era absoluta, o al menos no funcionaba de la manera que las adaptaciones modernas presentan. Thrym no pudo usar el martillo como arma, pero sí pudo esconderlo. En el Lokasenna, durante un banquete donde Loki insulta a todos los dioses presentes, Thor amenaza repetidamente con usar Mjolnir contra él. Lo curioso es que Loki no parece particularmente aterrorizado, respondiendo con más insultos.
Algunos interpretan esto como simple bravuconería, pero otros sugieren que Loki, como dios y como co-creador involuntario del martillo a través de sus travesuras, tenía algún tipo de relación especial con el objeto. En la historia de la construcción de las murallas de Asgard, un gigante constructor casi logra completar la tarea que le daría el sol, la luna y a Freyja como pago. Cuando los dioses descubren que su caballo mágico le está ayudando, Thor lo mata con Mjolnir. Pero antes de que Thor interviniera, Loki había resuelto el problema de otra manera. El texto implica que Thor no podía simplemente haber matado al gigante desde el principio por alguna restricción o acuerdo. Magni, hijo de Thor, y la giganta Jarnsaxa, aparece en los mitos como extraordinariamente fuerte. Cuando Thor queda atrapado bajo el cuerpo del gigante Hrungnir después de matarlo, ningún dios puede mover el cadáver. Magni, con solo 3 días de edad, lo levanta sin esfuerzo. Thor, impresionado, le regala el caballo de Hrungnir. Algunos textos sugieren que Magni estaba destinado a heredar Mjolnir después del Ragnarok. En el Ragnarok, según las profecías, Thor morirá luchando contra Jormungandr. El destino de Mjolnir después de esa batalla es incierto en los textos originales. Algunas tradiciones posteriores indican que los hijos de Thor, Magni y Modi, sobrevivirán al cataclismo y reinarán en el mundo renovado. Si heredaron Mjolnir, los mitos no lo especifican claramente. Hay versiones de tradiciones escandinavas tardías donde Mjolnir aparece como un objeto que puede ser prestado o pasado, aunque siempre con consecuencias. Estas versiones probablemente reflejan la influencia cristiana y la evolución de las leyendas en el período post-vikingo. Lo que estos episodios revelan es que Mjolnir no era simplemente una extensión de Thor. Tenía una existencia propia, una historia que se entrelazaba con la del dios, pero no se limitaba a ella. Otros podían tocarlo, moverlo, incluso poseerlo temporalmente. Pero usarlo como Thor lo usaba, como canal del trueno y martillo del orden, era algo reservado para quien llevara la responsabilidad correspondiente. Existe una corriente de pensamiento que mira los mitos antiguos con ojos diferentes. No ve dioses y magia, sino visitantes de otros mundos y tecnología avanzada malinterpretada por mentes primitivas. En este marco, Mjolnir no sería un arma mágica, sino un dispositivo tecnológico cuya naturaleza los vikingos no podían comprender. Esta es la hipótesis de los antiguos astronautas aplicada a la mitología nórdica. Erich von Däniken, autor de Recuerdos del futuro, publicado en 1968, popularizó la idea de que los dioses de todas las culturas eran en realidad extraterrestres. Aplicada a los mitos nórdicos, esta teoría interpreta a los Aesir como una raza avanzada que visitó la Tierra, y a sus armas y poderes como tecnología que parecía mágica para los observadores humanos. Mjolnir, desde esta perspectiva, podría ser interpretado de varias maneras. Podría ser un arma de energía dirigida, capaz de generar descargas eléctricas similares a rayos. Podría ser un dispositivo de propulsión o transporte. Podría ser una herramienta multiusos con capacidades que los vikingos describieron lo mejor que pudieron con su vocabulario limitado. Las descripciones de Mjolnir, regresando siempre a la mano de Thor, recuerdan a los drones modernos programados para volver a su punto de origen. La capacidad de distinguir dignidad podría ser un sistema de reconocimiento biométrico. El poder de abrir portales entre mundos podría referirse a algún tipo de tecnología de transporte avanzado. Los críticos de esta teoría señalan su falta de evidencia física. No se han encontrado artefactos tecnológicos avanzados en contextos arqueológicos nórdicos. Las descripciones de Mjolnir pueden explicarse como elaboraciones poéticas de herramientas reales como martillos de herrero. La teoría de los antiguos astronautas impone una interpretación moderna sobre textos que tienen perfecto sentido en su contexto cultural original. Sin embargo, hay aspectos de los mitos que los defensores de esta teoría encuentran particularmente sugestivos.
La especificidad de ciertas descripciones, como el mango corto de Mjolnir o los guantes de hierro necesarios para empuñarlo, parecen detalles técnicos más que adornos narrativos. La consistencia de estas descripciones a través de diferentes textos sugiere que se referían a algo concreto, aunque ese algo haya sido malinterpretado. El Museo Nacional de Islandia exhibe una colección de amuletos de Mjolnir que muestran una notable uniformidad en proporciones a pesar de provenir de diferentes épocas y lugares. Esta consistencia podría indicar que todos representaban un objeto real que los artesanos conocían directamente o por descripciones precisas. Lo que hace atractiva esta teoría, más allá de su plausibilidad científica, es que ofrece una manera de tomar los mitos en serio sin necesidad de creer en magia. Los dioses podrían haber sido reales, solo que malentendidos. Sus poderes podrían haber existido, solo que no eran sobrenaturales. Es una forma de preservar el asombro mientras se abandona la superstición. Por supuesto, esta misma característica la hace problemática para muchos. Si todo misterio puede explicarse invocando tecnología alienígena desconocida, entonces realmente no estamos explicando nada. Estamos simplemente moviendo el misterio a otro lugar. Mientras escribo estas palabras, hay personas en todo el mundo que llevan amuletos de Mjolnir no como adornos o curiosidades, sino como símbolos de fe activa. El movimiento de reconstrucción religiosa nórdica, conocido como Asatru o Heathenry, ha traído de vuelta a los antiguos dioses y con ellos a su martillo más sagrado. Mjolnir no es solo historia, es presente. Asatru, que significa fe en los Esir, fue reconocida oficialmente como religión en Islandia en 1973, en Dinamarca en 1999, y ha ganado reconocimiento legal en varios estados de Estados Unidos y países europeos. Sus practicantes realizan rituales llamados blots, celebran festivales estacionales y veneran a los dioses nórdicos como entidades reales y activas. Para los practicantes de Asatru, Mjolnir no es simplemente un símbolo cultural. Es un objeto sagrado que conecta al portador con Thor y con las fuerzas que representa. Protección, fuerza, fertilidad, el ciclo de las estaciones. Llevarlo es un acto de devoción similar a como un cristiano podría llevar una cruz o un judío una estrella de David. Los rituales de consagración con Mjolnir han sido reconstruidos basándose en los textos antiguos y en tradiciones folclóricas sobrevivientes. En bodas asatruar, el martillo se coloca en el regazo de la novia invocando las bendiciones de Thor. En funerales, se hace la señal del martillo sobre el cuerpo. Estos rituales reflejan las prácticas vikingas descritas en las fuentes medievales. La comunidad asatruar es diversa y no siempre armoniosa. Hay tensiones entre grupos que enfatizan la herencia étnica y aquellos que dan la bienvenida a practicantes de cualquier origen. Hay debates sobre cómo interpretar los textos antiguos y cuánta creatividad es apropiada en la reconstrucción de prácticas perdidas. Mjolnir, como símbolo central, está inevitablemente involucrado en estas disputas. Desafortunadamente, el martillo también ha sido apropiado por grupos de supremacía blanca que lo usan como símbolo de identidad aria. Esta apropiación es rechazada vehementemente por la mayoría de los practicantes de Asatru, quienes señalan que Thor era el protector de todos los humanos, no de un grupo étnico particular. La lucha por el significado del símbolo continúa. Más allá de los contextos religiosos, Mjolnir aparece en la cultura popular contemporánea de maneras que habrían asombrado a los vikingos. Los cómics de Marvel, comenzando en 1962, reinventaron a Thor para audiencias modernas. Las películas del universo cinematográfico de Marvel han hecho del martillo uno de los objetos ficticios más reconocibles del mundo. Para muchos, este Thor de Hollywood es su primera introducción al mito. Los académicos debaten si esta popularización es beneficiosa o perjudicial para la comprensión de la mitología real.
Por un lado, genera interés que puede llevar a la gente a explorar las fuentes originales. Por otro, crea expectativas que los textos auténticos no satisfacen. El Mjolnir de Marvel puede regresar volando y otorgar poderes de vuelo. El de los mitos nórdicos no hacía ninguna de estas cosas. Lo que es innegable es que Mjolnir está vivo de una manera que pocos símbolos antiguos pueden reclamar. Es usado, debatido, reimaginado, disputado. Tiene significado para millones de personas que nunca han leído la Edda poética. El martillo del dios del trueno continúa resonando, más de 1000 años después de que el último templo de Thor fuera destruido. Llegamos al final de nuestro viaje, pero no a una conclusión definitiva, porque la pregunta que da título a este video no tiene una respuesta simple. ¿Fue Mjolnir un arma mítica, una creación de la imaginación humana para explicar los misterios del cielo? ¿O fue algo más, una reliquia de visitantes de otros mundos, una tecnología que nuestros ancestros no podían comprender, un objeto real que espera ser redescubierto? La respuesta académica convencional es clara. Mjolnir es un constructo mítico, una personificación del poder del trueno que cumplía funciones religiosas, culturales y psicológicas para los pueblos nórdicos. Las descripciones de sus poderes son elaboraciones poéticas, no especificaciones técnicas. Los amuletos son objetos rituales, no réplicas en miniatura de tecnología avanzada. Esta explicación es satisfactoria intelectualmente, pero deja algo insatisfecho. ¿Por qué estas descripciones son tan específicas? ¿Por qué la consistencia a través de siglos y regiones? ¿Por qué el énfasis en detalles como el mango corto, los guantes de hierro, la capacidad de retorno? La respuesta alternativa, la del antiguo astronauta, ofrece una solución intrigante, pero carece de evidencia tangible. Si Mjolnir era tecnología alienígena, ¿dónde están los artefactos? ¿Dónde están las anomalías arqueológicas que confirmarían contacto extraterrestre? La teoría explica mucho, pero prueba nada. Quizás la respuesta más honesta es que no sabemos, y quizás nunca sabremos. Los vikingos no dejaron tratados explicando exactamente qué creían sobre sus dioses y sus armas. Lo que tenemos son poemas, compuestos para entretenimiento y transmisión oral, escritos por cristianos siglos después de que la fe pagana declinara. Lo que sí sabemos es que Mjolnir capturó algo esencial sobre la experiencia humana. El trueno que aterra y fascina, la herramienta que protege y bendice, el símbolo que une a una comunidad y la distingue de otras, el misterio que persiste sin importar cuánto creamos entender. Los vikingos miraban las tormentas y veían a un dios con un martillo. Nosotros miramos las tormentas y vemos descargas eléctricas entre nubes y tierra. ¿Quién tiene razón? Quizás ambos, quizás ninguno. Quizás la tormenta es más grande que cualquier explicación que podamos ofrecer, mítica o científica. Mjolnir, al final, no es solo un objeto, real o imaginario. Es una lente a través de la cual podemos ver cómo los seres humanos dan sentido al cosmos. Es un recordatorio de que nuestros ancestros no eran primitivos ni tontos. Tenían sus propias formas de conocimiento, sus propias verdades, sus propias maneras de enfrentar el misterio. Y quizás eso es suficiente. Quizás no necesitamos saber si Mjolnir fue tecnología alienígena o pura imaginación. Quizás lo importante es que, durante más de 1000 años, este martillo ha seguido resonando, seguido significando algo, seguido haciendo que la gente mire hacia el cielo cuando truena y sienta, aunque sea por un momento, asombro. Y así terminamos, amigos, pero el trueno no termina con nosotros. Hemos viajado desde las forjas de los enanos hasta los laboratorios de los arqueólogos, desde los campos de batalla de los dioses hasta las tiendas de los artesanos que vendían amuletos a devotos y curiosos por igual. Hemos visto a Mjolnir nacer de un error, convertirse en el arma más poderosa del cosmos nórdico y sobrevivir durante más de 1 milenio para llegar hasta nuestros días. ¿Qué nos queda de todo esto?
Nos queda, creo, una invitación a la humildad. Los vikingos no eran ignorantes cuando crearon sus mitos. Estaban haciendo lo mismo que nosotros hacemos hoy. Intentar entender un universo que los superaba en escala y complejidad. Sus respuestas fueron diferentes a las nuestras, pero la pregunta era la misma. ¿Qué es todo esto y cuál es nuestro lugar en ello? Nos queda también una invitación al asombro. Mjolnir, sea lo que haya sido, representa nuestra capacidad humana de imaginar, de crear símbolos que trascienden su origen, de dotar a objetos de significado que perdura generaciones después de que sus creadores han muerto. Y nos queda una invitación a la curiosidad. Todavía hay preguntas sin responder, excavaciones sin realizar, textos sin descifrar completamente. El pasado guarda secretos que el futuro revelará, y algunos de ellos podrían sorprendernos. La próxima vez que escuches el trueno, piensa en los vikingos que escucharon el mismo sonido hace más de 1000 años. Ellos veían a un dios con un martillo. Tú ves descargas eléctricas, pero ambos sentís lo mismo. Ese escalofrío primitivo que nos recuerda que somos pequeños, que el universo es vasto y que hay fuerzas más allá de nuestro control. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, déjame un comentario con tu teoría favorita sobre Mjolnir. ¿Mito puro? ¿Tecnología olvidada? ¿Algo entre medio? Y si aún no estás suscrito, te invito a unirte. Porque hay muchos más misterios esperando ser explorados. El martillo ha caído, el trueno ha resonado. Y nosotros, como siempre, seguimos escuchando, seguimos preguntando, seguimos asombrándonos. Hasta la próxima.